¿Qué pasó con Antauro Humala? El Poder Judicial confirmó la ilegalidad del partido Antauro, sí, el mismo por el cual Antauro Humala iba a participar, según su pretensión, en las elecciones del 2026. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Bueno, muchos piensan que Antauro Humala podría tener esa participación, ya sea en un Senado o por otro partido. ¿Será así? Quédese hasta el final del video para que respondamos sus dudas. Vamos a hablar de ese tema con Patricia Quispe de Política, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Se ha dado un hecho histórico para muchos en lo que respecta a declarar ilegal un partido que va en contra de los principios democráticos. Exactamente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en un fallo que se dio por unanimidad y que muchos consideran histórico, ha declarado la ilegalidad del partido Antauro, que es el acrónimo de Antauro Humala, el etnocacerista que el 1 de enero del 2005 asesinó a 4 policías en el marco del llamado Andahuaylazo. Bueno, pues ha declarado la ilegalidad del partido, ha cancelado la inscripción de este en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Se dispone también el cierre de todos los locales y se prohíbe una eventual reinscripción de la agrupación. ¿Qué significa esto? Quien fundó y quien encabezaba, mejor dicho, este partido es Antauro Humala. Antauro Humala pretendía llegar a la presidencia de la República y al anularse la inscripción queda totalmente fuera esa posibilidad. Pero podría postular al Senado, podría postular a una curul en la Cámara de Diputados en el 2026. Sobre eso Perú 21 TV ha conversado con 4 expertos, e incluso 2 de ellos expresidentes del Tribunal Constitucional que nos han dado sus puntos de vista. Y si en algo coinciden todos ellos es en resaltar el carácter histórico de este fallo, de esta resolución judicial, y porque se da en defensa de los principios democráticos y la legalidad que deben primar en un Estado de Derecho como el nuestro. ¿Quién fue el primer especialista con quien conversaste del tema? Hemos conversado con José Manuel Villalobos, y él nos sabe que es experto en temas electorales, y él nos explicaba su postura, que es que se sostiene en el artículo 24b de la Ley de Organizaciones Políticas, que señala que él no puede postular a otra organización, por otra organización política o partido, y para hacerlo habría tenido que renunciar un año antes de que se cierre la inscripción, lo que ocurrió el 23 de diciembre. Antauro Humala no lo hizo, por lo tanto, a criterio de José Manuel Villalobos, Antauro Humala no puede postular por otra agrupación. ¿Lo podemos escuchar? Vamos a eso. ¿Hay un precedente que nos pueda ayudar a vislumbrar qué es lo que va a pasar, sea en agosto o en diciembre, que podría resolver el Jurado Nacional de Elecciones, que además entiendo tendría que necesariamente tomar en consideración esta jurisprudencia que está sentando la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema? Y lo que hay que dejar claro a la ciudadanía es que a la presidencia de la República no existe duda alguna de que no puede postular porque no va a tener afiliación partidaria. Respecto a si puede postular como invitado en un partido, no tenemos un precedente similar porque es la primera vez en el Perú que se declara ilegal a un partido y como consecuencia de ello sus militantes quedan sin afiliación. No conozco un caso precedente, yo solo me guío del artículo 24 P de la ley, que para mí es claro, ¿no? Dice, si tú quieres ir por otro partido, tenías que renunciar al 23 de diciembre. Es decir, él sabía que el 23 de diciembre se le vencía un plazo y él ese plazo no lo utilizó para renunciar. Por lo tanto, yo discrepo de mis colegas quienes consideran que al no existir ya partido, él no tiene afiliación y por lo tanto no está obligado a renunciar. Pero no estamos hablando de que la desaparición o la ilegalidad del partido se ha producido en diciembre, se ha producido recién. El 23 de diciembre él sí tenía afiliación. El 23 de diciembre Antauro pertenecía a su partido y por lo tanto él debía en ese momento tomar la precaución de que si quería ir como invitado por otro partido, cumplir ese plazo que las demás personas las han cumplido, porque él no tendría que cumplir un plazo que era un plazo para todos, ¿no?
Julián Villalobos, y él ha dicho, en pocas palabras, que él creería que no. Pero también vamos a escuchar a continuación lo que ha dicho Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Él también se ha referido en la misma línea, Patricia. Lo que nos ha manifestado Aníbal Quiroga, bueno, él ha destacado primero la decisión del Ministerio Público de presentar esta demanda de ilegalidad ante el Poder Judicial, ¿no? Ha destacado esto como un punto, pero también ha recordado que hay un pago pendiente de reparación civil por parte de Antauro Humala. Recordemos que Antauro Humala fue sentenciado a 25 años de prisión, solo cumplió 19 años y un poco más, porque el INPE señaló que él Había cumplido con los cursos, ¿no? había cumplido, gozaba de algunos beneficios por el tema del trabajo dentro del penal. Pero recordemos también en qué época se dio esa interpretación del Instituto Nacional Penitenciario, en el gobierno de Pedro Castillo, que de alguna manera tenía una afinidad ideológica con el señor Antauro Humala. Entonces, lo que nos recuerda bien el doctor Quiroga es que hay un pago pendiente de reparación civil, ¿no? Y recuerda también que el delito tan grave que cometió Antauro Humala, pues lo descalifica porque es un delito doloso. Exactamente, el asesinato de cuatro policías, ¿no? Y de los cuales además se ha jactado, en ningún momento ha expresado ningún arrepentimiento, no ha expresado... No, es más, te acordarás, Patricia, discúlpame que te corte, de este video que empezó a circular donde él decía, si yo pudiera volver a ese momento, lo volvería a hacer. ¿Te acuerdas? Exactamente, y esos postulados, el atacar permanentemente a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, amenazar con el fusilamiento de expresidentes acusados por corrupción, atacar a las minorías, todo eso es lo que ha tomado en cuenta la Corte Suprema para tomar ahora este fallo que, sin embargo, también advierte Aníbal Quiroga, podría no ser tomado en cuenta por algunas agrupaciones políticas a las que no les importaría, entre comillas, llevar a un sentenciado por delito doloso en sus filas, siempre y cuando éste le signifique jalar votos. Bueno, vamos a escuchar a continuación entonces a Aníbal Quiroga. Y ayer la Corte Suprema ha comunicado que ha confirmado esa sentencia, por lo cual ya es cosa juzgada y es una situación definida. El señor Humala no va a poder postular la presidencia y su partido es jurídicamente inexistente. Ahora, la pregunta es, ¿podrá igualmente postular en las elecciones? Bueno, como candidato a la presidencia no, porque ya no tiene partido y porque el registro para la presidencia ya se cerró hace como 6 meses. Podría participar como candidato de alguna agrupación o movimiento para el Senado, para diputados. Hay una disputa jurídica, ¿no? Porque se dice en la ley que para poder postular, cuando uno está registrado en un partido, tiene que renunciar un año antes, y él no lo hizo. Hay quienes dicen que, bueno, como su partido ha desaparecido jurídicamente, ya no tiene ese impedimento, y sí podría hacerlo. Y no me queda duda que algún movimiento irresponsable o alguna agrupación política irresponsable lo quiere utilizar como locomotora para jalar gente hacia el Congreso, sea senadores o diputados. Esa discusión jurídica va a ser finalmente resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones. Primero cuando registren su inscripción, si se hace, y luego cuando se presente alguna tacha, porque en el Perú hay una división de la justicia, ¿no? La justicia ordinaria es de la Corte Suprema, la justicia constitucional del Tribunal Constitucional y la justicia electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que dice la Constitución que tiene calidad también de cosa juzgada en materia electoral. Entonces, legalmente no está habilitado porque no ha renunciado, tampoco está totalmente rehabilitado desde el punto de vista penal porque no ha pagado la reparación civil, pero si aún a pesar de eso lograse inscribirse, el jurado puede no aceptar su inscripción, y si aún se lograse inscribir a pesar de eso, si se presenta una tacha, que seguro lo va a haber, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones determinará, como ocurrió por ejemplo en el caso de Cerrón, si es excluido de la lista congresal o si permanece en la misma y va a correr las elecciones. Segundo analista, Aníbal Quiroga. Y lo más resaltante es que él dice que Antauro Humala puede ser tentado, Pati, por otra agrupación política, pero que le va a tocar al Jurado Nacional de Elecciones decirle que no.
porque tiene que evaluar su situación. Finalmente será el Jurado Nacional de Elecciones en que, como lo comentábamos, sea al momento de inscribirse las candidaturas para las elecciones primarias, que es a lo que deben someterse los invitados y los candidatos al Congreso, y esto se va a llevar a cabo en agosto, o sea, en diciembre, que ya se inscriben las listas para participar en las elecciones de abril del 2026, va a ser el jurado el que tenga la palabra final, ¿no? Y recordemos que hay un Jurado Nacional de Elecciones nuevo, un jurado que se estrena con 4 procesos en el 2026, además de las elecciones presidenciales y congresales, también las municipales y las regionales. Vamos a ver si estos magistrados dan la talla, ¿no? Si dan la talla para demostrar y no ocurre lo que ha pasado anteriormente de aceptar la inscripción de un partido totalmente antidemocrático y que atenta contra nuestro Estado de Derecho. Pero tenemos más declaraciones, tenemos también la intervención de Víctor García Toma. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y yo me quedo con una frase que nos daba él en La Voz del 21, y manifestaba que no debe aceptarse una candidatura manchada con sangre y premunida por ideales que van en contra de los principios y los valores democráticos. Vamos con eso. Ahora, ¿qué es lo que viene adelante? Tenemos, desde mi punto de vista, esto es discutible, un problema, y es que al haberse anulado la inscripción, se da por el hecho de que en puridad ese partido nunca existió, porque tuvo un vicio, digamos, de origen. En consecuencia, no se podía renunciar a algo que no existía, que sería el caso del señor Antauro Humala. Por consiguiente, creo que lamentablemente el señor Antauro Humala podría ser invitado a participar en una organización que esté actualmente inscrita. Como no prosperó en el Congreso de la República la ley que no estaba dirigida contra él, sino, digamos, para defender, digamos, la pulcritud y la corrección moral del futuro Congreso, y cuando no tuvo suerte esta ley que pretendía impedir la postulación de todos aquellos candidatos que tuvieran sentencia condenatoria por determinados delitos, secuestro, terrorismo, entre ellos rebelión, etcétera, etcétera, digamos, en teoría tendría la cancha libre el señor Antauro Humala. ¿Qué es lo que creo que deberíamos hacer? Yo creo que las organizaciones políticas deberían suscribir un pacto de honor de comprometerse a no, digamos, inscribir como candidatos a todas aquellas personas que tengan sentencia condenatoria. Ese debería ser el compromiso. Y si hay alguna organización política que no quiera firmar ese compromiso, evidentemente quedará, digamos, de alguna manera denunciado ante la opinión pública de que no tiene un recto propósito ni comparte con la comunidad el deseo de tener un congreso, un mejor congreso, y en consecuencia presentar candidatos que tengan hoja de vida, ¿no? Una hoja de vida limpia y no una hoja de vida con condenas o antecedentes penales. Prácticamente el doctor Víctor García Toma les está llamando la atención a los partidos políticos, les están diciendo, tanto los que van a participar en las elecciones del 2026, no pueden permitir que una persona con esos antecedentes pueda postular. A ver si lo hacen, Pati. ¿Tú qué crees? Creo que como lo ha señalado el doctor Aníbal Quiroga también y el doctor García Toma, creo que no va a faltar alguna agrupación política que crea que llevando a un personaje controversial, polémico y con postulados que generan discusión, pueden ganar un poco de votos, ¿no? Pero también queda en manos de los electores darnos cuenta de qué candidatos son los que nos están proponiendo, ¿no? Ojalá que podamos discernir bien y no cometamos los mismos errores, porque al final somos los electores, somos los ciudadanos los que damos el voto. Claro. Ella se ha demostrado que los antis no funcionan, no nos va bien. No, definitivamente no. Hay que pensar con la cabeza, no con el corazón. Sin apasionamientos, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar la última especialista, que en este caso se trata de una mujer, Marianela Ledesma, quien ha sido presidenta del Tribunal Constitucional en su momento. ¿Ella qué te ha dicho, Pati?
Lo que ha manifestado la doctora Ledesma es que para ella hay una suerte de duda respecto de la aplicación de este artículo que establece que Antauro Humala podría postular por otro grupo político si es que hubiera renunciado. Ella advierte que no es lo mismo renunciar voluntariamente que quedar fuera de la agrupación por una cancelación que la toma un ente totalmente externo, como en este caso es el Poder Judicial, ¿no? Lo que destaca además la doctora Ledesma es el hecho de cómo el Poder Judicial, cómo la Corte Suprema ha sopesado el derecho a la participación política y la ha balanceado con el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en paz En y en democracia. tranquilidad, ¿no? Ujú. Y es algo que definitivamente una candidatura presidencial, eventual candidatura presidencial de Antauro Humala no nos daba, ¿no? Nos daba mucha zozobra, mucho desasosiego, mucha preocupación y mucha inestabilidad política, que es lo que menos necesita el país en estos momentos. Bueno, vamos a escucharla entonces. Me parece saludable que se haya tomado oportunamente esta decisión, porque nosotros tenemos que organizar una vida política evitando pues situaciones de generar afectaciones a los derechos de otros ciudadanos que no piensan como uno, que tienen ideas diferentes y por lo tanto, como tú no eres etnocacerista, no piensas como yo, tienes una opción sexual diferente, entonces por lo mismo yo te elimino. Ese tipo de comportamientos o ideologías totalitarias, efectivamente, se lindan con lo que es un modelo democrático, que más bien tiene una lógica más bien de inclusiva, de que todos deben participar en la vida política de un país. Doctora Ledesma, usted comentaba que Antauro Humala podía ser invitado por otra agrupación política para postular al Congreso de la República en el 2026. Tenemos a la mano el artículo 24b de la Ley de Organizaciones Políticas y señala que no pueden inscribirse como candidatos por una agrupación o movimiento regional aquellos que ya militando en otro partido, no han renunciado a él por lo menos un año antes a la fecha del cierre de inscripciones del proceso electoral. Este artículo no calza en la situación que tiene, en la que está ahora Antauro Humala, no quedaría impedido porque, claro, usted dice bien, una agrupación podría invitarlo, pero de invitarlo a inscribirlo, hay todavía un trecho que recorrer. De hecho, que se puede ensayar la posibilidad de que se inscriba como invitado por una organización política y van a tachar posiblemente la candidatura invocando el artículo que se señala, pero ahí hay una discusión que se va a abrir. Una cosa es que yo renuncie voluntariamente a participar en un grupo político con el plazo legal que has leído, y otra cosa es que me cancelen no solo el movimiento, sino todo lo que ha implicado esta sentencia. Entonces, ahí ya el panorama es diferente. No es lo mismo renunciar a una militancia que me cancelen todo el partido y que me impidan, de paso, ya ejercer esa posibilidad de la renuncia. Si me cancelan el partido, yo ya no puedo renunciar. Estoy imposibilitada jurídicamente y físicamente de hacer ello, que es completamente diferente a que el partido existe, pero yo decido retirarme y apartarme del partido. Son dos supuestos distintos que creo que en algún momento, si logran invitar a Antauro Humala, posiblemente va a ser un tema de repente de reflexión para las autoridades electorales. Un tema de reflexión y de largo aliento todavía, porque no sabemos. Eso lo veremos ya en el transcurso cuando se vaya calentando la campaña. ¿Tú qué crees, Fati? Todavía hay mucho trecho por recorrer, ¿no? O sea, definitivamente el señor Antauro Humala genera polémica. Esperemos que todos los partidos políticos, como tú lo señalabas, tomen conciencia de la responsabilidad que tienen de cara a las elecciones generales, que no haya una agrupación política que pueda querer tener en sus filas a un asesino de policías, porque hay que decirlo claramente y la ciudadanía lo tiene que tener muy claro. Él asesinó a 4 policías y ha hecho burla y mofa del dolor de los familiares, del dolor de la familia policial, del dolor que tuvieron todos los peruanos de ver esas imágenes y de cómo los etnocaceristas o los seguidores del señor Antauro Humala actuaron en esa supuesta gesta heroica que le denominaron Andahuaylazo. Eso es lo que no debemos olvidar y que creo que hay que recordárselo a las generaciones nuevas. No recuerdan todos, quizás tú tampoco.
el andahuayazo de 2005, ¿no? Pero los jóvenes tienen que saber quién era Antauro Humala y qué era lo que postulaba y qué era lo que predica ahora, ¿no? Y ojalá que de repente los partidos también puedan tomar en cuenta esa propuesta del doctor García Toma de un pacto para evitar que los sentenciados por delito doloso puedan postular o puedan ser incluidos como invitados en sus listas. Muy bien, muchísimas gracias, Patti, por estar con nosotros analizando este tema que seguramente van a estar comentando en este video y que además más detalles sobre esta noticia la voy a poder encontrar en el e-paper y en el impreso de Perú 21. Regresamos.